Muchas gracias por recibirme en este lugar tan bonito. Es un placer el dirigirme a ustedes el día de hoy. Me llamo Jonathan Benjamin, soy director médico de investigación clínica en Amgen, en California. Y el tema que voy a mencionar hoy es acerca de la evolución de la inmunoterapia basada en células T para tratamiento de cáncer. Esperemos que esto les dé un fundamento para comprender las siguientes pláticas que van a estar escuchando en la sesión y que espero que pueda después discutirse en la mesa redonda. Y esto es para decir que se trata de un programa de educación y que presento a nombre de Amgen. Y aquí lo tenemos en español, ni siquiera voy a tratar de pronunciar esto. Les voy a dar un segundo para que lean la diapositiva y que todo el mundo esté al tanto. Los puntos clave que quisiera mencionar hoy es que, número uno, las células T tienen una capacidad innata para reconocer y dirigirse a células tumorales. Y hay evidencia que apoya que la vigilancia inmunológica de las células T existe en las personas. Sabemos, sin embargo, que el cáncer escapa a ella. Ya hay estrategias innovadoras que emplean las células cancerosas y vamos a ver algunos de esos mecanismos para escapar la inmunovigilancia. Y los abordajes recientes tratan de prevenir la evasión y con respecto a la capacidad de las células T a dirigirse a células tumorales. Vamos a hablar de las innovaciones y finalmente hablaré de una metodología o una plataforma que está desarrollando Amgen, que es la terapia BITE, y cómo esto permite que las células T ataquen a las células tumorales de manera novedosa, llevando a una liberación de enzimas contra la célula blanco y que pudiera ser provechoso. Empecemos con la célula T y como para refrescarles la memoria, muchos conocen esto. Estamos hablando de que hay tres tipos de células T: la citotóxica, la cooperadora y la regulatoria. Aquí tenemos la célula T citotóxica. Su inmunotipo tiene expresión está marcado por moléculas de CD3 asociadas con el receptor de células T y también el correceptor de célula CD8, que está aquí en naranja. La función de la célula T citotóxica, como su nombre implica, es matar a células blanco, y en la evolución pensamos que se debe a la protección contra patógenos virales y algunos otros patógenos intracelulares. El siguiente tipo es el de la célula T cooperadora, marcada en la superficie celular por la CD3, receptor de células T, y el correceptor de célula CD4. La célula T cooperadora ayuda a la producción de anticuerpos a células B, a la producción de anticuerpos de células B y activación de macrófagos y otros elementos celulares en el sistema inmunológico. Y finalmente tenemos la célula T regulatoria, que tiene mucha semejanza en inmunofenotipo a la cooperadora. Expresa CD4, receptor de células CD4 y CD3, y tiene alta afinidad al receptor del interleucina 2. La función de la célula T regulatoria es suprimir las respuestas inmunológicas patológicas mediadas por otras células T y otras células del sistema inmunológico. Me he referido al receptor de las células T. Este receptor participa directamente para reconocer antígenos, y esto lo veremos en la siguiente diapositiva con detalle. El receptor de células T tiene heterodímeros, proteínas, una cadena alfa, beta, a veces gamma y delta, y no tiene capacidad intrínseca de señalización. Toda la capacidad de señales se ve mediada por moléculas CD3 asociadas, a diferencia del receptor de célula CD3, que las células no son polimórficas y están constantes en la especie. Esto lleva a transducción de señal con sinasas como LSK y SAP70. Y corriente abajo de esas sinasas hay proteínas adaptativas
SLP76 fosfolipasa C gamma, que es importante para fosfato inositol y entrada de calcio y otros eventos preliminares en activación de células T. Ahora, ¿qué podemos decir del reconocimiento de antígeno? El receptor de célula T no reconoce la proteína nativa en la superficie de la célula. Lo que reconoce el receptor de célula T son fragmentos de péptidos derivados de proteínas. Entonces, por ejemplo, para sintetizar proteína intracelularmente como proteína C o proteína de un virus que ha infectado la célula, esta proteína se proteolizaría y se hundiría y presentaría las moléculas clase MHC1. Y estos pueden ser A, B y C. Las moléculas clase 1 MHC como péptidos se reconocen por receptores de células T que están en la superficie de células CD8. Y las proteínas extracelulares, en cambio, pueden captarse por fagocitosis, proteolizarse y presentarse en contexto de moléculas clase 2, que serían de R, de P y de Q en humanos, y se expresan en receptores que están en las células que se reconocen por células CD4. Y en una célula T no expuesta a ningún tratamiento y que se expone a un péptido, generalmente es insuficiente para activarla. Se necesita una segunda señal, una señal coestimulatoria, y la mejor que es la de moléculas B7-1 y B7-2, que son células presentadoras de antígeno. Y el receptor tenemos CD28. Entonces, cuando hay un complejo de CD3 y CD28, esto inicia una cascada de transducción de señales que resulta en activación de factores de transcripción, NFT, NF-kappa beta, AP1, y colectivamente esto permite secreción de citocinas, proliferación y función efectora, ya sea citotoxicidad, supresión de citocinas y cambio de inmunoglobulinas. Voy a hablar acerca de la sinapsis inmunológica porque es importante entender cómo es que las células T matan a las células cancerosas. Esta sinapsis inmunológica es la interfaz entre la célula T en azul y la célula blanco, que está aquí en rojo. La sinapsis inmunológica se refiere a los puntos muy cercanos de conexión entre la célula blanco y efectora, y se inicia por fijación de receptores de células T y estimulatorias de moléculas, y se forma un complejo de adhesión supramolecular llevando a las células a que estén muy juntas. Cuando la sinapsis inmunológica se forma, hay gránulos preformados que contienen las proteínas perforina y granzima. Perforina se inmunoliza en la membrana y crea un poro, y a través de ese poro pasan las granzimas que activan proteasas que resultan en muerte de célula blanco. Entonces, en el caso de células tumorales, pensamos en antígenos asociados con tumor, abreviados aquí como TAA. Nuevamente, no son proteínas nativas en la superficie celular. En este contexto son péptidos que llegan en contexto de moléculas LHMH clase 1 y típicamente a una célula CD8. Podrían conocer algunos de los antígenos asociados como MUC1, CA, ER2, MAGE y TRAC3. Es posible en pacientes con distintas enfermedades, la mayoría adenocarcinomas, también en melanoma. Es posible detectar células T con esas especificidades en pacientes que tienen esos tipos de cáncer. También es importante saber que debido a que MHC o HLA es tan polimórfico, pocas personas comparten la misma molécula HLA. Los receptores de células T igualmente son muy distintos
en los distintos pacientes. Y esto tiene grandes implicaciones al pensar en las vacunas para cáncer. Al pensar en ellas tenemos que tomar en consideración la naturaleza polimórfica de las moléculas MHC o HG. ¿Qué otra evidencia tenemos de que el sistema inmunológico vigila el cáncer en el cuerpo? Sabemos que pacientes con inmunodeficiencia tienen mayor riesgo de cáncer. Sabemos que los que tienen errores congénitos y deficiencias de inmunodeficiencias adquiridas o después de trasplante o después de infección por VIH tienen mayor incidencia de cáncer. Esas son cosas que se conocen. También sabemos que si tomamos muestras patológicas de pacientes con cáncer, los patólogos pueden encontrar linfocitos y el tipo de linfocitos, su densidad y el perfil de expresión genética tienen significancia pronóstica. Esto se ha visto en cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, linfoma no Hodgkin folicular, por mencionar algunos casos. Y también sabemos que en carcinoma de células renales, melanoma, pueden haber regresiones espontáneas, particularmente después de algún tipo de activación inmunológica. Entonces hay buena evidencia que la vigilancia inmunológica tiene un papel a desempeñar y también sabemos que con frecuencia no es suficiente. En la siguiente sección de la plática quiero revisar algunos de los mecanismos mediante los cuales las células tumorales pueden escapar a la respuesta inmunológica. Primero vamos a hablar de algunas limitaciones de las células T. Las células T, el repertorio de células T de receptores es muy amplio. Esencialmente, los receptores de células T a lo largo de la evolución se diseñaron para prevenir infección a un infinito número de patógenos posibles, y la forma como se diseñaron, por así decirlo, fue creando variación, diversidad en el genoma, y hay combinaciones somáticas que ponen estas BDJs unas junto a otras y también agregando nucleótidos o quitando nucleótidos en esas uniones, en las uniones. Y usando modelos matemáticos se ha calculado que el repertorio potencial de células T está en cualquiera de nosotros en el orden de 10 a la 11, que es enorme. Y con secuenciación de la próxima generación podría ser 10 a la 15 o 16. Pero de cualquier manera es un repertorio enorme de células T, y la probabilidad de que una célula T vea el antígeno coñado es relativamente bajo, y también los antígenos cognados son péptidos frecuentemente, no frecuentemente son péptidos mutados, y cuando es un péptido celular, el sistema inmunológico encuentra formas de inmunosuprimir el desarrollo en el timo o en tolerancia periférica. Imaginemos que tenemos la célula T que reconoce el antígeno tumoral adecuado. La célula también tiene formas de modificar el microambiente tumoral para prevenir la activación de la célula T, y puede secretar citocinas inmunosupretorias, TGF-beta. Podría ser que influya reclutamiento y proliferación de células T regulatorias y células supresoras derivadas de mieloide, y pueden perder antígenos de histocompatibilidad mayores en su superficie y generar otras moléculas como indolamina, dioxigenasa, que lleva a depresión, interfiriendo con metabolismo de células T. También puede interferir o capitalizar mecanismos regulatorios que las células T tienen para prevenir inmunidad patológica. Entonces, hay puntos de verificación en la célula T. Uno es CTL4, que es semejante a CD28 en cuanto a que reconoce moléculas B7, pero a diferencia de CD28, CTLA4 regula descendentemente la respuesta de células T a través de activación de tirosinfosfatasas, no sinasas, fosfatasas. Y las células tumorales pueden aprovecharse de eso, y también PD1. PD1 también reconoce los miembros de la familia BD7, regula también descendentemente la respuesta a células T, y
y los ligandos PD1, PD2 están sobreexpresados en distintos tumores malignos. Entonces hay distintas formas en que las células cancerosas pueden evadir la vigilancia inmunológica, pero siguen habiendo algunos blancos potenciales. Vamos a ver de cómo clínicamente se ha hecho. Y debo también de mencionar el trasplante alogénico. Y este fue el primer tipo de inmunoterapia para cáncer y originalmente se pensó que la quimioterapia de altas dosis en trasplante alogénico podría erradicar el tumor, y por aplasia de médula ósea que se necesitara para rescatar células se supo a través de experimentos y datos epidemiológicos que no nada más era eso, habían células T del donador que reconocían antígenos de histocompatibilidad en menores, y esta reacción de injerto contra tumor es operante y se redujo la intensidad de trasplantes en pacientes, pero tiene sus costos. La enfermedad de injerto contra huésped aumenta la mortalidad sin recidivas y el paciente necesita inmunosupresión, y como saben ustedes, la inmunosupresión lleva a toxicidad orgánica y otras complicaciones. Si empezamos con aloinjerto, el siguiente paso será usar linfocitos que infiltren tumor. Son células autólogas que se encuentran en el lecho tumoral, el tumor se reseca, lo extirpa un cirujano, los linfocitos se expanden en cultivo con mitógenos y citocinas, se expande y se reinfunde al paciente. Excelente, no funciona muchas veces porque muchos pacientes tienen progresión en el tiempo en que desde que se toman las células a que se les vuelven a introducir. Y esto, sin embargo, llevó a la siguiente generación introduciendo receptores específicos para antígenos tumorales, al igual que las células CAR-T. Las CAR son receptores de antígenos quiméricos, que son proteínas de fusión que se generan y se toman de partes de anticuerpos monoclonales, al igual que proteínas transmembrana. Y aquí está un anticuerpo monoclonal con un antígeno asociado a un tumor, y tomamos MHBL y se lleva a una sola cadena SCFB y se coloca eso a una proteína fabricada transmembrana que tenga CD3Z, CD28 y dominios de distintos tipos, y el receptor puede activar la célula T. Esto se introduce con retrovirus o lentivirus y puede llevar a activación de células T, y su uso se ha estudiado en una serie de tumores malignos, las que son, por ejemplo, positivas a CD19 y linfoma no Hodgkin, CLL, ALL. Hay inmunoterapia oncolítica que también Amgen está estudiando, CEVAC está en desarrollo. Los virus oncolíticos se han modificado genéticamente para que específicamente infecten células cancerosas que secretan citocinas y tienen una lisis, y los antígenos los pueden captar con células dendríticas y células presentadoras de antígenos, llevando a expansión de CTL específico al tumor. Y esto se está probando principalmente en melanoma, y que tiene la posibilidad de probarse en distintas etapas de la enfermedad. Hay inhibidores checkpoint, tenemos el CTLA4 que contrarresta la CD28 en coestimulación, y tenemos anti-CTLA4, anticuerpos monoclonales que se han probado para tratamiento de melanoma y que llevan a reactivación de células T que por otra parte no respondían a antígeno. Otro inhibidor de checkpoint que recientemente se aprobó por la FDA en Estados Unidos para el tratamiento de melanoma, hace un par de días, para tratamiento de ciertas formas de cáncer pulmonar de células no pequeñas, es este marcador
bloqueando PD1 parece rejuvenecer la célula T y permitiendo que se reactive y reconozca células tumorales. También hay anticuerpos que se dirigen a PLDL1 y con el bloqueo de PD1 ha habido bastante éxito para el tratamiento del linfoma Hodgkin. Y finalmente quiero hablar de las estructuras de anticuerpos en investigación BITE, utilizando la misma idea del fragmento SC y BB y un reclutador específico de células T que reconoce la cadena variante CD3 en 1 y las células T, CSB para el tumor y antígeno asociado en la célula blanco. Estos dos SCFBs están relacionados con un péptido corto y una molécula BITE permite que una célula cancerosa y inmunológica se relacionen, haya apoptosis, hace un puente de la especificidad del receptor y de la presentación del antígeno. Y el reclutar la célula T depende de la presencia de células blanco y resulta en proliferación, secreción de citocinas y muerte de células cancerosas. Por el diseño modular de BITES tenemos una serie en desarrollo. Este CD3-D19 se ha aprobado para tratamiento de leucemia de células B refractario y tenemos CD3, CA, PSMA, EPCAM, CD33 y es mucho en productos en investigación. Voy a resumir aquí. Lo que quería señalar hoy es que las células T tienen una capacidad innata para dirigirse a células tumorales. Las células cancerosas han diseñado una serie de mecanismos para escapar a las células T. Nuevas terapias capitalizan del entendimiento de todo esto, incluyendo las estructuras BITE, de anticuerpos BITE, que pueden salvar muchas limitaciones de la terapia dirigida.